Viaje a la Nueva Granada, por el Dr. Safrae, en 1867. Capítulo 4. De Turbaco a Nare. Países que los españoles llamaron Tierra Firme: Nueva Andalucía y Castilla de Oro, Cristóbal Colón y el paraíso terrestre. Reforma de la Carta Geográfica de Nueva Granada en tiempo de la conquista. Política y táctica de los conquistadores. Usos y costumbres de los indios de las costas del Atlántico. Las sepulturas del río Zenú. Las armas envenenadas. El manzanillo. En la historia se consigna que Cristóbal Colón descubrió de hecho el continente americano durante su tercer viaje, pero que no hay conciencia de su descubrimiento. Al siguiente, Rodrigo Fonseca, obispo de Palencia, encargado del gobierno de las tierras nuevamente descubiertas en nombre de la corona de Castilla, comunicó a su protegido, Alonso de Ojeda, capitán de los ejércitos reales, los documentos relativos al tercer viaje de Colón, facilitándole los fondos necesarios para una nueva expedición a la isla de Trinidad. Ojeda tomó por piloto a Juan de la Cosa y por auxiliar al cosmógrafo florentino Américo Vespucio. Algunos autores dicen que este último iba solo como simple mercader, pero es probable que se deseara sobre todo utilizar sus conocimientos náuticos. Al poco tiempo llegó Ojeda a la desembocadura del Orinoco, visitó como Colón las islas de Trinidad y la Punta de Par. Actualmente, y costeando siempre la tierra firme, reconoció el Cabo de la Vela y el río Hacha, que constituyen hoy parte del territorio de Nueva Granada. El capitán Ojeda fue, pues, el primero en confirmar la existencia del continente americano. Las primeras expediciones de Ojeda y bastidas a lo largo de la costa americana tenían solo por objeto el cambio de artículos de insignificante valor por el oro, las perlas y otras riquezas del país. Los ávidos aventureros, por violencia a todos los indios, que no les enriquecían bastante a medida que sus deseos y los embarcaban como esclavos para llevarlos a trabajar a las minas de oro de Santo Domingo. Sin embargo, en 1508, después de morir la reina Isabel, Ojeda, célebre ya por sus viajes, y Diego de Nicuesia, rico cortesano, obtuvieron de la corte de España la concesión y el privilegio de fundar colonias en las costas del Atlántico. Todo el territorio comprendido entre el Cabo de la Vela y el Golfo de Urabá, hoy Golfo de Darién, fue cedido a Ojeda con el nombre de Andalucía. A Nicuesa le tocó en suerte la costa desde el Golfo de Urabá hasta el Cabo de la Gracia de Dios, a la que dio el nombre de Castilla de Oro. Al este de los dos gobiernos, desde el Cabo de la Vela hasta la desembocadura del Orinoque, extendíase la tierra firme, así por Colón en memoria de su viaje. Cuando se supieron en España y en Portugal los resultados de los viajes de Colón y de sus émulos, la corte del segundo de estos países reclamó al Papa Alejandro VI, alegando que los reyes de España usurpaban sus privilegios como descubridores, pero como quiera que sus majestades católicas demostrasen a su santidad que las tierras que se habían tomado posesión en su nombre no estaban comprendidas en el vasto espacio concedido al rey de Portugal. El Papa, dividiendo en dos partes las regiones aún desconocidas y los territorios nuevamente explorados, dio una a cada cual de los monarcas favoritos de la Santa Sede. Los reyes de Castilla quedaron pues perfectamente en regla. El Papa les cedía la América con todo su contenido, y los delegados no lo olvidaron, considerando desde entonces como cosa suya todo cuanto se podía llevar, vender o utilizar de un modo cualquiera.
Desde aquel momento y a la sombra de los decretos reales se cometieron actos en cuya apreciación no es mi ánimo entrar aquí, acción histórica. Entre otras cosas, Carlos V permitió que fuesen reducidos a la esclavitud los indios que rehusaran reconocer su soberanía. Según dice el padre Simón, diariamente salían buques de Santo Domingo con dirección a la tierra firme y siempre regresaban llenos de bote en bote. Siempre regresaban llenos de bote en bote. Desechamos tan tristes recuerdos, haciendo lo posible por olvidar las desgracias de una época de tinieblas y allí, donde la oscuridad está solo a medio vencida, vayamos repitiendo las palabras de Goethe moribundo. Luz, más luz. Formados y de color menos oscuro que los de Santo Domingo. Las mujeres no dejaban de ser agraciadas, según dicen los historiadores, y se complacían en adornarse para agradar a los españoles. Toda la costa estaba muy poblada, en un espacio que se pierde de vista. Extendíanse en los campos en cultivos cruzados por jardines. Allí donde no se encuentra hoy más que bosques o desiertos, vivía un pueblo feliz, industrioso y bastante rico, puesto que podía destinar el comercio de cambio sin pedir a sus vecinos más que artículos de adorno. Sus casas, circulares, formadas con troncos de árboles, estaban cubiertas de un techo cónico de hojas de palmeras y los tabiques divisorios eran de bambú o de caña. Había una sala con el piso cubierto de esterillas que representaban con vivos colores figuras de animales, y en las casas más ricas veíanse tapices de pluma. Las mujeres tenían habitaciones separadas. Era de su competencia servir a los hombres sus comidas, pero no tomaban en ellas parte al mismo tiempo. Alrededor de la sala principal estaban las momias, perfectamente conservadas, de los antecesores del jefe de la familia. El traje de los hombres se reducía a un taparrabo de algodón o un pedazo de calabaza sujeto en la cintura. Las mujeres vestían casi todas partes una faldilla más o menos larga de algodón, adornada de dibujos de vivos colores. Los individuos de ambos sexos llevaban en la nariz medias lunas de oro, en el cuello collares del mismo metal y de perlas, y en los brazos y en las piernas brazaletes. Cultivaban el maíz y la yuca, alimentándose principalmente de la caza. Su bebida consistía en una especie de cerveza llamada chicha y en vino de ananas. No ha sido dado obtener las tradiciones religiosas de aquellos pueblos, pero su particular respeto a los difuntos y su manera de enterrar los cuerpos que no recibían los honores de embalsamamiento parecen indicar la noción de la inmortalidad del alma. En las localidades habitadas por ciertas tribus, y sobre todo en el valle del río Zenú, distinguíanse en las sepulturas indias reunidas de ordinario en cementerios por su buena conservación y más aún, que se depositaban junto al difunto. Heredia, el fundador de Cartagena, fue quien descubrió aquellos monumentos sagrados de los indios. Habiendo penetrado hasta los dominios del cacique Fensemi, mandó saquear la ciudad y el templo, donde encontró 24 ídolos de madera cubiertos de placas de oro que sostenían de dos en dos una especie de hamacas donde los fieles iban a depositar sus ofrendas. Los árboles de los alrededores estaban cargados de campanillas del mismo metal precioso, que sirvieron para enriquecer el botín. Constituían en aglomeraciones de túmulos de tierra cónicos, los unos y los otros rectangulares, cuando moría un indio. Practicábase un agujero bastante grande para contener el cuerpo, sus armas, sus objetos preciosos, varias jarras llenas de chicha y de maíz y una piedra para moler el grano. Y si era un jefe, algunas mujeres y varios esclavos. El hoyo se cubría con una tierra porosa que iba a buscar muy lejos. Entre los objetos preciosos descubiertos en estas tumbas, halláronse figuras de oro que representaban animales de toda especie. Muy reciente hallóse un pedazo de madera dura, esculpida y pintada en el que se había figurado danzas y juegos.
El trabajo de esta religión es tan superior a todo cuanto hacían los indios en tiempo de la conquista que se ha creído ver en él un estilo o el vestigio de una civilización anterior a la cual se remontan las sepulturas del Zenú. Varias excavaciones practicadas regularmente por gentes entendidas permitieron más tarde resolver el problema. La industria de los pueblos primitivos y de las civilizaciones nacientes, la jabalina y el rompecabezas no eran suficientes para la caza de grandes animales y para la lucha de los hombres. Y he aquí porque encontramos en la más remota antigüedad la costumbre de envenenar los dardos y las flechas. Este uso se practicaba en Asia varios siglos antes de Alejandro y en Italia mucho tiempo antes de la fundación de Roma. Los galos, al decir de Plinio, extraían de Limeum un veneno con el que impregnaban sus flechas para cazar el gamo. Pero por un sentimiento caballeresco en antiguos tiempos desdeñaban emplear en la guerra semejantes armas. Cuando se hizo el descubrimiento de América, la mayor parte de las tribus de los países cálidos, y sobre todo los que vivían no lejos del mar, emponzoñaban sus flechas, así para la guerra como para la caza, variando el veneno según el clima y los productos naturales de la localidad. En la costa septentrional de Nueva Granada, los indios se valían del jugo del manzanillo y la más leve picadura bastaba, según dicen, para que muriese el herido en medio de más atroces tormentos. Estas armas terribles causaban gran espanto a los españoles, que en vano buscaban un contraveneno eficaz, pero según dice la leyenda, el hidalgo Montalvo tuvo un sueño en el que la Santísima Virgen le indicó el sublimado corrosivo como antídoto del veneno. El veneno indio. Curóse a sí propio y dio cuenta a sus compañeros del descubrimiento que acababa de hacer. Esto recuerda el sueño de Alejandro, referido por Diodoro, de Sicilia. Sueño en que una serpiente reveló el medio de curar las heridas causadas por las flechas ponzoñosas de los brahmanes. Como quiera que sea, el uso del hierro candente fue adoptado en general por los españoles para combatir los efectos del veneno. El manzanillo es muy común en los alrededores de Cartagena. Es un árbol de mediana altura que por su aspecto y follaje parece bastante al peral. Una mancha roja ocupa la cima de cada peciolo. Su extremidad se asemeja a una manzanita colorada. La pulpa es blancuzca y contiene un hueso erizado de salientes agudas. Y en cuanto al sabor, mi pasión por la ciencia no fue bastante poderosa para inducirme a probarle, pues hasta prevenido estaba por todo cuanto había leído de los autores sobre los probables efectos que produce comer este fruto. Por lo que hace la madera no es dura, ni tampoco propia, como se ha dicho para los trabajos de ebanistería, blanda y filamentosa, se ha confundido con el verdadero manzanillo, Ipomaea mancinella, una planta venenosa que crece en las montañas y cuya madera se puede utilizar si se tiene cuidado de sacar la savia. Además de la mandiora o mandioba, que parece ser el contraveneno más seguro para batir los efectos del manzanillo, puede emplearse también confiadamente la Bignonia lauxellum, cedro blanco, que crece comúnmente cerca del peligroso árbol. Con la sal se ha hecho algunas curas. El jugo de caña no posee, como se ha creído, las mismas propiedades, pero el aceite ingerido en abundancia salvó a los primeros españoles que comieron estos frutos engañosos. En cuanto a la atmósfera que rodea el manzanillo, admitíase bajo la fe de las leyendas que era muy peligrosa por la mañana, por la tarde y durante la noche. El sueño bajo la sombra del árbol en tiempo húmedo era mortal. Pero las observaciones de Hakim nos han dado a conocer que todos estos peligros son imaginarios. Para una próxima oportunidad, el capítulo 5, Camino de Turbaco a Calamar. 5. Camino de Turbaco a Calamar. Las avispas carnoteras.
paso del Canal de Cartagena, cuadros de la naturaleza tropical, los comedores de tierra, modo de navegar en el Magdalena, islas y playas, ciudad de Mompox. 2 palabras acerca del Valle de Upar. Son las hormigas comestibles. Opinión sobre el origen de las lenguas indias.